Hola chicos, espero que todo esté marchando bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos con un nuevo tema en física que tiene por título Interferencia, armónicos, amplitud y frecuencia modular. Empecemos. La interferencia es una forma de principio de superposición en la que dos o más ondas de la misma naturaleza se superponen originando una onda resultante cuya intensidad final es la suma algebraica de las intensidades individuales de las ondas originales. La interferencia puede ser de carácter constructivo o destructivo. Primero veamos la interferencia constructiva. Y esta se da cuando las ondas o ambas ondas que entran en esta interferencia se encuentran en cresta o en valle. Y se produce una interferencia constructiva que resulta en una onda de amplitud igual a la suma algebraica de las amplitudes de las ondas originales. Hagamos un pequeño paréntesis acá para explicar lo que es una cresta y lo que es un valle en una onda. La cresta pues es la amplitud de la onda que se da, digamos, en la parte positiva del eje Y, mientras que el valle es esa amplitud que se da en la parte negativa del eje Y. Todo esto es al momento de realizar el plano cartesiano y dibujar la onda. Ya teniendo eso claro, acá podemos ver el ejemplo de la interferencia constructiva. Aquí las ondas van y encontrándose una con otra, ¿cierto? Al momento de ir llegando hasta este punto ya podemos ver cómo se van uniendo o se van superponiendo una entre otras hasta el momento donde muestran la amplitud, una amplitud mayor a la de las ondas al inicio. Por lo tanto, esta interferencia constructiva va a ser igual a la suma de las intensidades de las dos ondas. Por eso nos dan o producen una amplitud mayor al momento de mostrar la interferencia constructiva. Y luego, cuando ya las ondas van pasando, sí, ya van, la interferencia se acaba, cada una sigue su camino con su amplitud inicial. Aquí podemos ver otro ejemplo. Tenemos la onda 1, que se representa con el color azul rey, un azul subido, y tenemos la onda 2 que se representa con un azul cielo, un azul más bajito. Ellas, como se pueden dar cuenta, coinciden en crestas. Miren que están iguales. Están crestas y aquí está la otra cresta. Igualmente acá está la cresta y la cresta. Y acá podemos ver que también coinciden en el valle. Entonces, al ellas pues superponerse y crear la interferencia constructiva, van a dar como resultado esta onda de color rojo, que podemos ver que tiene una amplitud mucho mayor que las dos ondas, o sea que estas amplitudes se suman, y por eso es una interferencia constructiva. Luego vemos o tenemos la interferencia destructiva, que es cuando las ondas coinciden en cresta y valle al mismo tiempo. En este fenómeno la vibración se anula resultando resta algebraica de amplitudes en las ondas. Cuando hablan de que coinciden en cresta y valle al mismo tiempo, es que la onda en una parte o en un lado, en un sentido, va en cresta y en el otro pues viene en valle. ¿Sí? Viene desde un punto positivo, digamos acá, y viene acá desde un punto negativo. Pues, conocemos que pues signos diferentes se van a restar. Entonces aquí podemos ver cuando se están acercando al punto, se están uniendo, se están llegando a superponerse. Vemos que al momento de hacerlo, la onda pues llega a una amplitud prácticamente de cero, ¿sí? Una amplitud baja, que es donde estas se restan y pues dan una amplitud casi nula. Luego, cuando ya van pasando la superposición y siguen su camino, esta onda acá sigue pues en valle y esta continúa en cresta. Acá tenemos otro ejemplo donde también nos muestran lo que sucede en esta interferencia destructiva. Tenemos una onda 1, igual que la anterior, representada por el color azul rey o azul subido, y tenemos la onda 2 representada por el color azul bajito o azul cielo. Ellas, como se pueden dar cuenta, coinciden, una en cresta, ¿sí? Y la otra en valle, ¿sí? Coinciden, pero en este sentido contrario, ¿sí? Coinciden una en cresta y la otra en valle. Igualmente acá tenemos una cresta y acá coinciden en valles, cresta y valle. Por lo tanto, al momento de coincidir en este momento, aquí se va a generar una interferencia destructiva que va a dar pues como resultado una onda, esta de color rojo, con una amplitud mucho menor a la que las ondas iniciales poseen, ¿sí? Prácticamente, como decía ahorita, que nula, prácticamente una amplitud de cero. Se restan las amplitudes y pues queda una onda con una amplitud pues mucho más baja y pues por ende va a tener una intensidad y una energía baja también esta onda.
Ok, teniendo en cuenta o conociendo ya estos conceptos de interferencia, tanto constructiva como destructiva, podemos continuar en este tema. Ahora vamos a ver lo que son los armónicos. Y estos armónicos son ondas de diferente amplitud cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia inicial. Por ejemplo, en la cuerda de una guitarra que se pulsa repetidamente, se genera un tren de ondas que se propagan hasta el puente y de vuelta. Las perturbaciones en la cuerda se verán involucradas en interferencias sucesivas y creando dos regiones en la cuerda denominadas nodos y antinodos, siendo el primero, o sea el nodo, espacios en la cuerda donde la onda tiene interferencia destructiva y la vibración es mínima, que ya habíamos visto anteriormente, o sea que la amplitud va a llegar casi a cero, ¿sí? Y los segundos, o sea los antinodos, donde la perturbación es constructiva y la vibración es máxima, o sea se aumenta esa energía. Acá podemos observarlo de la siguiente manera. Aquí vemos la guitarra, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablaban de que la onda iba hacia el puente y de vuelta en la guitarra? Entonces aquí podemos observar la guitarra y este es el puente de la guitarra, que es donde están amarradas o atadas las cuerdas que se van desde el puente hasta la cejilla que se encuentra en el mástil. Entonces al momento de perturbar la cuerda, ya crea una onda que va de aquí hasta acá y va nuevamente a lo largo de la cuerda. Aquí podemos observar el antinodo, ¿sí? Y el nodo. Miren que el nodo, se decía anteriormente, como dijimos, es la parte o la región donde la onda sufre interferencias destructivas. Es prácticamente nula allí la intensidad de la onda. Pero el antinodo, aquí podemos observar que es donde la onda sufre la interferencia constructiva, o sea, donde es más amplia su intensidad. Y aquí podemos ver en la parte A, ¿cierto? Aquí está el momento de iniciar la perturbación de la onda. Aquí se genera la mitad de la longitud de la onda, ¿cierto? Con referencia a la longitud de la cuerda de la guitarra, esta longitud que está acá. O sea, aquí en la parte A, cuando se inicia a perturbar o se inicia a tocar la cuerda, se genera la mitad de la longitud de la onda. Luego aquí en la parte B ya tenemos la longitud completa, ¿cierto? Aquí va de aquí y va acá, tenemos una longitud completa de onda. Luego en la parte C, ¿cierto? Mientras la vibración va aumentando o sigue propagándose en la cuerda, se genera una longitud y media, ¿sí? Y luego ya para finalizar en la parte D se genera dos longitudes de onda, ¿sí? Que en cualquier momento ellas alcanzan la mayor amplitud cuando la interferencia constructiva, pero también alcanzan en cierto momento una amplitud prácticamente nula gracias a la interferencia destructiva. Todo esto, ¿cierto?, se tiene con referencia a la longitud de la cuerda. Entonces en esta longitud de la cuerda la onda está alcanzando prácticamente dos longitudes de onda en todo el tren de onda que se genera al momento de perturbarla o de tocar la cuerda. Todo este es el tren de onda que se decía anteriormente. Y así se puede ver los armónicos en una cuerda de una guitarra. Ya teniendo claro este momento, este espacio, continuamos con la clase. Vamos a ver ahora lo que es la amplitud y la frecuencia modular. Pero antes de eso vamos a conocer ciertos conceptos. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que se desplazan a la rapidez de la luz, que por sí solas no contienen imagen o sonido, pero que el ser humano aprendió a usarlas para transferir información con el uso de emisores y receptores electrónicos. Por otra parte, se sabe que el sonido es una onda mecánica que se propaga aproximadamente a 340 metros por segundo en el aire y que en su propagación pierde energía hasta ser inaudible. Aquí podemos observar, pues, lo que ya hemos venido tratando, que pues una onda que se desplaza en cierto medio, como en este caso la onda de sonido, que es una onda mecánica, pues cuanto más tiempo vaya o se vaya desplazando en el medio, pues la densidad del medio le va a ir restando intensidad hasta dejarla prácticamente sin energía. Este inconveniente se soluciona con el empleo de las ondas de radio gracias a la modulación. Ahora sí entramos en materia. ¿Qué es la modulación? Pues la modulación es una técnica para traducir información en una onda de radio por medio de la modificación de su amplitud o de su frecuencia. De aquí es donde se originan los términos de amplitud modulada o AM y frecuencia modulada o FM.
que son prácticamente los dos espacios donde podemos escuchar la radio o las emisoras. Ahora, la modulación se presenta al introducir una señal moduladora de información correspondiente a una onda específica. Un ejemplo de esto se da al transmitir la voz desde una estación de radio, o sea, una emisora, hasta un equipo receptor, hasta un radio. Dicha señal es una onda de radio con amplitud y frecuencia constante. Esto se logra, chicos, al momento de modular, introducir esta información en una onda de radio. Como la onda de radio viaja a la velocidad de la luz, pues tiene una energía y una intensidad mucho mayor, y por eso puede mantener la frecuencia y su amplitud constante para poder llevar o transmitir la información. Esto lo podemos observar en este esquema. Aquí podemos ver un micrófono, que es donde está la persona hablando, ¿sí? Donde está la persona, el locutor está hablando en la emisora, ¿sí? Y esta onda de aquí del micrófono pasa a lo que es un amplificador. El amplificador pues modula la señal, que ya la convierte en una señal moduladora. Aquí ya va viendo, y entra a lo que es un modulador. Luego el modulador envía esta señal ya modulada, ¿sí?, a una antena emisora, y esta antena emisora es la que emite las ondas y las convierte ya en una señal portadora, que es la que va a llegar a la antenita del radio, ¿sí?, y vamos a escuchar la emisora. De igual forma, este proceso también se hace con un oscilador. Este es un dispositivo electrónico que se utiliza para generar frecuencias de radio y también frecuencias de televisión. Entonces, como quien dice, para dejar transmitiendo un programa o música o algo así de este estilo. De igual manera, estas ondas de acá desde el oscilador pasan por un amplificador, nuevamente también llegan al modulador y de aquí a la antena, y sufre el mismo proceso que ya explicamos anteriormente. De esta forma, en este sentido también, la señal de los celulares. Cuando nosotros estamos hablando, empezamos a hablar, queremos empezar una llamada, esta señal del celular sale directamente a la antena, y esta antena pues de allí la toma y convierte esa onda en una señal portadora que llega nuevamente al celular de la persona a la que estamos llamando. Por eso podemos hablar prácticamente que en tiempo real, que instantáneamente, con una persona aquí en Colombia, y digamos que estamos hablando con una persona allá en Europa, y se escucha la voz así que instantánea, como si estuviéramos hablando personalmente con ella. Y de la misma manera también se utilizan para la televisión, ¿okay? Entonces, viendo todo esto, así funciona la emisión de ondas, en este caso para radio, y pues también se aplica el mismo concepto para la televisión. Las ondas de radio con amplitud modulada tienen frecuencia que varían entre 530 kHz y 1600 kHz, o sea, las frecuencias de AM, mientras que las ondas con frecuencia modulada, o sea, FM, fluctúan entre 87 MHz y 108 MHz. Podemos ver cierta diferencia entre estas ondas, ¿okay? Entonces esto lo podemos discutir más adelante en clases. A cada estación emisora se le asigna un ancho de banda, es decir, un rango de frecuencia que puede usar para enviar su información, y dentro del cual puede ser sintonizada. Para AM el ancho de banda es de 10 kHz y para FM es de 200 MHz. En este sentido es cuando ustedes escuchan que las emisoras encuentran en cierta frecuencia, en cierta sintonía, ¿sí? Y entonces nosotros en el radio, o pues también desde los celulares se puede escuchar radio, vamos sintonizando la frecuencia de esta onda, ¿sí? En este caso, en la frecuencia modulada, nosotros buscamos la frecuencia, y pues si es en AM buscamos la amplitud modular, que es donde se encuentran ciertas emisoras que podemos escuchar noticias, música, canciones, programas, entre otras cosas. La calidad de sonido obtenido en AM es menor que en FM, debido a que las ondas de este último, o sea FM, son menos susceptibles a algunos tipos de interferencia son menos susceptibles a algunos tipos de interferencia eléctrica que afectan la amplitud, pero no la frecuencia de las ondas. O sea, esto quiere decir que las interferencias, como ya sabemos, ¿sí?, ellas, cuando son destructivas, pues lo que hacen es bajar la amplitud de la onda. Por esta razón, la amplitud modular, ya que está como principal medio tiene la amplitud de la onda, cuando se generan
interferencias destructivas pues afectan el sonido de estas frecuencias. Por lo tanto, siempre son un poco menos utilizadas o menos escuchadas las emisoras que se encuentran en AM que las que están en FM, ya que tienen un mejor sonido. Acá podemos observar, ¿sí?, cómo son las ondas portadoras en dichas frecuencias, ¿sí?, tanto en AM como en FM. Aquí vemos la señal de AM, la señal portadora que lleva ondas en la amplitud modular, y acá podemos ver la señal portadora que lleva la señal o el mensaje o la voz, ¿sí?, de la frecuencia modular. Si ven que tienen una diferencia muy grande. Ok, chicos, espero que hasta aquí todo haya estado bien, que hayan podido comprender los conceptos, las diferencias y las aplicaciones que tienen las ondas en este sentido. Y pues no siendo más, que tengan un muy buen día, ¿sí?, se sigan portando bien y juiciosos como hasta ahora, y nos escuchamos en un próximo video.